La flecha del tiempo. El tiempo como lo conocemos podría no existir. El tiempo transcurre a diferentes velocidades dependiendo de la gravedad y la velocidad. Un objeto que se mueve rápidamente o se encuentra en un campo gravitatorio más fuerte experimentará el tiempo más lentamente en comparación con un objeto en reposo o en un campo gravitatorio más débil. En el caso de la Tierra, los satélites en órbita que se mueven rápidamente y están más alejados del campo gravitatorio de la Tierra experimentan una dilatación del tiempo, es decir, el tiempo para ellos pasa ligeramente más rápido que para nosotros en la superficie terrestre. Esto es importante para sistemas como el GPS, que requieren una precisión extrema en la medición del tiempo para funcionar correctamente. Por eso, los relojes en los satélites GPS se ajustan para tener en cuenta estos efectos. Sin embargo, los efectos de la dilatación del tiempo son extremadamente pequeños a las velocidades y diferencias gravitatorias que experimentamos en la vida cotidiana en la Tierra. Por lo tanto, no hay necesidad de ajustar los relojes analógicos que usamos diariamente, ya que los cambios serían imperceptibles para nuestras actividades normales. Los relojes analógicos funcionan bien para nuestro uso diario porque los efectos relativistas no tienen un impacto significativo en la escala de tiempo que manejamos en la vida cotidiana. ¿Cómo se mide la dilatación del tiempo en los satélites GPS? Se mide utilizando relojes atómicos de alta precisión. Estos relojes son capaces de medir el tiempo con una exactitud de nanosegundos, lo cual es crucial para el funcionamiento del sistema GPS. Tanto los satélites como los receptores GPS tienen relojes atómicos sincronizados. Cuando un satélite envía una señal, incluye la hora exacta de su reloj interno en el momento de la emisión. El receptor GPS calcula la diferencia entre la hora en que recibe la señal y la hora en que fue enviada. Multiplicando esta diferencia por la velocidad de la luz, se obtiene la distancia al satélite. Los relojes en los satélites experimentan una dilatación del tiempo debido a su alta velocidad y la menor intensidad del campo gravitatorio a esa altitud. Esto hace que los relojes en los satélites adelanten respecto a los relojes en la Tierra. Un error de sincronización de tan solo unos nanosegundos puede resultar en errores de posicionamiento de varios kilómetros. Por lo tanto, es esencial corregir la dilatación del tiempo para mantener la precisión del sistema GPS. Para corregir este efecto, los relojes atómicos en los satélites se ajustan para compensar la dilatación del tiempo GPS. Por lo que es fundamental para el sistema GPS y la dilatación del tiempo es un factor crítico que se debe tener en cuenta para garantizar la exactitud de la ubicación proporcionada por los satélites GPS. La naturaleza del tiempo, la causalidad y cómo estos conceptos se relacionan con nuestras vidas y decisiones. En la física cuántica, la causalidad puede ser un tema fascinante. A diferencia de la física clásica, donde los eventos tienen una relación de causa y efecto bien definida, la mecánica cuántica introduce el concepto de indeterminación. En la mecánica cuántica, las partículas pueden existir en un estado de superposición, lo que significa que pueden estar en más de un estado al mismo tiempo. Solo cuando se realiza una medición, las partículas deciden su estado. Esto lleva a la idea de que el universo no está completamente determinado y que hay un elemento de azar en la evolución de los sistemas cuánticos. La causalidad en la física cuántica también se ve desafiada por fenómenos como el entrelazamiento cuántico, donde dos partículas pueden influirse instantáneamente una a la otra, sin importar la distancia que las separe. Esto parece violar la causalidad clásica, que requiere que la influencia viaje a través del espacio y no sea instantánea. Estas ideas han llevado a algunos a cuestionar si realmente tenemos control sobre nuestras vidas o si todo está predeterminado. Sin embargo, es importante recordar que la física cuántica se aplica a escalas muy pequeñas. En nuestra vida cotidiana, las leyes de la física clásica siguen siendo aplicables y nuestras decisiones parecen tener consecuencias directas y predecibles. El principio de no contradicción es fundamental en la lógica y la filosofía. Este principio establece que una proposición no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo y en el mismo sentido. Es una base esencial para el razonamiento coherente y la construcción de cualquier argumento lógico. En la mecánica cuántica, el principio de no contradicción parece desafiarse con el concepto de superposición, donde partículas como los electrones pueden existir en múltiples estados a la vez hasta que se realiza una medición. Sin embargo, esto no viola el principio de no contradicción porque la superposición no afirma que la partícula esté en un estado y su contrario al mismo tiempo, más bien, indica que la partícula tiene una probabilidad de ser encontrada en varios estados posibles. La superposición cuántica es un fenómeno que no tiene un equivalente directo en nuestra experiencia cotidiana,
lo que puede llevar a confusiones cuando intentamos aplicar conceptos clásicos a la mecánica cuántica. La función de onda en la mecánica cuántica describe la probabilidad de encontrar una partícula en un cierto estado, y no es hasta que se realiza una medición que la función de onda colapsa a un estado definido. La dificultad de comprender y comunicar estos conceptos cuánticos radica en las limitaciones de nuestro lenguaje, que está adaptado para describir la realidad macroscópica que experimentamos diariamente. Algunas filosofías orientales y otros sistemas de pensamiento han intentado abordar estas limitaciones creando marcos conceptuales que pueden acomodar mejor la naturaleza no intuitiva de la realidad cuántica. Hay que recordar que la mecánica cuántica y la filosofía abordan diferentes aspectos de la realidad y utilizan diferentes métodos para explorar sus preguntas. Mientras que la física busca describir cómo funciona el universo a nivel fundamental, la filosofía se ocupa de las implicaciones más amplias de estos descubrimientos y cómo se relacionan con nuestras vidas y nuestro entendimiento del mundo. La interpretación de muchos mundos de la mecánica cuántica, propuesta por Hugh Everett, sugiere que todas las posibles historias alternativas y futuros son reales, cada uno representando un mundo o universo real dentro de un multiverso más grande. Sin embargo, es importante destacar que la interpretación de muchos mundos es solo una de las varias interpretaciones de la mecánica cuántica y no todos los físicos están de acuerdo con ella. Aunque es una interpretación que resuelve algunos de los problemas de la mecánica cuántica, como el colapso de la función de onda y la medición, no ha sido comprobada experimentalmente. En cuanto a la posibilidad de que existan multiversos como los descritos en la ciencia ficción, donde cada decisión crea un nuevo universo alternativo, esto sigue siendo un tema de especulación. La física teórica sugiere que podría ser posible, pero aún no tenemos evidencia concreta para apoyar esta idea. La física cuántica no es contradictoria en sí misma, más bien, desafía nuestra intuición y comprensión clásica del universo. Las teorías científicas están siempre sujetas a revisión y mejora a medida que se descubren nuevos datos y se desarrollan nuevas tecnologías. La ciencia es un proceso continuo de aprendizaje y adaptación, y lo que entendemos como verdad hoy puede cambiar con el descubrimiento de mañana. Los multiversos es una interpretación interesante y una posibilidad teórica dentro de la mecánica cuántica, pero aún está lejos de ser una conclusión aceptada universalmente o demostrada por la evidencia experimental. Es un campo abierto a la investigación y al debate, y es un ejemplo de cómo la ciencia está siempre evolucionando y expandiendo nuestra comprensión del universo. La existencia de multiversos podría tener implicaciones profundas en nuestra comprensión del tiempo. En un multiverso podríamos considerar que existen diferentes tiempos en universos paralelos. Esto desafiaría la idea de un tiempo único y universal, sugiriendo que cada universo podría tener su propia escala temporal y su propio flujo de tiempo. La teoría de la relatividad de Einstein ya indica que el tiempo no es constante y puede variar con la gravedad y la velocidad. En un multiverso estas diferencias podrían ser aún más pronunciadas, con universos que tienen diferentes constantes gravitacionales y velocidades, afectando así la percepción del tiempo. La idea de líneas temporales alternativas en un multiverso plantea la posibilidad de que existan versiones de la realidad donde los eventos han ocurrido de manera diferente. Esto podría significar que hay múltiples versiones del pasado y del futuro, cada una existiendo en un universo paralelo. Si los viajes en el tiempo fueran posibles en un multiverso, las paradojas temporales podrían resolverse a través de la existencia de diferentes líneas temporales que coexisten sin interferir entre sí. Esto podría permitir la existencia de múltiples historias sin causar inconsistencias lógicas. La entropía, que se relaciona con el desorden en un sistema, define la dirección del tiempo en nuestro universo. En un multiverso, cada universo podría tener su propia flecha del tiempo, dependiendo de cómo la entropía se comporta en ese universo particular. Más allá de la física, el concepto del multiverso puede cambiar cómo percibimos nuestra existencia en el tiempo. La idea de que existen múltiples versiones de nosotros mismos experimentando diferentes vidas podría influir en cómo vemos nuestras decisiones y experiencias. En esencia, la existencia de multiversos podría requerir una revisión de nuestras concepciones tradicionales del tiempo y abrir nuevas preguntas sobre la naturaleza de la realidad y nuestra posición en el cosmos. Es un tema que sigue siendo explorado tanto en la física teórica como en la filosofía de la ciencia. Desde un punto de vista filosófico, la discusión sobre los multiversos y la realidad de los mundos posibles nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de la existencia y la realidad. David Legis, un filósofo analítico, es conocido por su defensa del realismo modal, que sostiene que todos los mundos posibles son tan reales como el nuestro.
Según Legis, las afirmaciones sobre lo que es posible o necesario tienen verdad en virtud de la existencia de estos mundos posibles. El realismo modal de Legis desafía nuestra comprensión intuitiva de la realidad, sugiriendo que hay una pluralidad de mundos que son igualmente reales, aunque no accesibles para nosotros. Esta perspectiva filosófica tiene implicaciones significativas para cómo entendemos las declaraciones sobre posibilidades, necesidades y contrafácticos. La discusión sobre los multiversos también resalta cómo la ciencia y la filosofía pueden influirse mutuamente. Las teorías científicas pueden inspirar reflexiones filosóficas, y las ideas filosóficas pueden a su vez influir en la interpretación de los descubrimientos científicos. La historia del pensamiento muestra que las ideas que alguna vez se consideraron puramente especulativas o filosóficas pueden convertirse en temas de investigación científica legítima. La idea de que cada época tiene su propio valor y que no necesariamente mejoramos con el tiempo es un recordatorio humilde de que el conocimiento y la comprensión son acumulativos y contextuales. Las civilizaciones pasadas, con sus propios medios y entendimientos, contribuyeron al vasto tapiz del conocimiento humano que seguimos tejiendo hoy. La reflexión sobre el tiempo y su naturaleza es un tema central tanto en la física como en la filosofía. En la teoría de la relatividad de Einstein, el tiempo dejó de ser una entidad absoluta e independiente para convertirse en una dimensión más del espacio-tiempo, estrechamente vinculada con el espacio y afectada por la gravedad y la velocidad. La idea de que el tiempo es diferente del espacio, pero aún así una dimensión, se debe a la flecha del tiempo, que es la observación de que el tiempo parece fluir solo en una dirección, hacia el futuro. A diferencia de las dimensiones espaciales, donde podemos movernos hacia adelante y hacia atrás, el tiempo parece tener una sola dirección. En la física moderna, especialmente en la mecánica cuántica, el tiempo es tratado de manera diferente. Algunos físicos teorizan que el tiempo podría ser una magnitud emergente, es decir, que no es un componente fundamental del tejido del universo, sino que emerge de las interacciones entre partículas y campos. Esta idea sugiere que en los niveles más fundamentales de la realidad, el tiempo como lo conocemos podría no existir. La física cuántica también introduce la idea de que los eventos no son determinados hasta que se miden, lo que lleva a interpretaciones como la de los multiversos, donde todas las posibilidades existen en algún lugar del tejido de la realidad. El tiempo es una de las grandes preguntas tanto de la física como de la filosofía. Su naturaleza sigue siendo un misterio en muchos aspectos, y las teorías actuales continúan explorando y desafiando nuestra comprensión de este concepto fundamental. La percepción del tiempo y cómo ésta se ha visto influenciada por distintas culturas y épocas históricas es muy interesante. La idea del tiempo como algo lineal es, en efecto, una concepción moderna, influenciada en gran medida por la narrativa judeocristiana y el desarrollo de la ciencia y la tecnología, que enfatizan el progreso y la secuencialidad de los eventos. En contraste, muchas culturas antiguas veían el tiempo de manera cíclica. Esta visión está arraigada en la observación de los ciclos naturales, como las estaciones y los movimientos celestes, que se repiten año tras año. Para estas culturas, el tiempo no avanzaba hacia un futuro desconocido, sino que giraba en un ciclo eterno de renacimiento y regeneración. La transición de una visión cíclica a una lineal del tiempo ha tenido profundas implicaciones en nuestra forma de entender la vida, la historia y nuestra propia existencia. La linealidad introduce la idea de un origen y un destino, mientras que la ciclicidad sugiere un proceso continuo sin principio ni fin definidos. El desafío de romper con los preconceptos arraigados sobre el tiempo, o cualquier otra noción fundamental, es crucial para el avance del conocimiento. La diversidad en la ciencia y en el pensamiento es esencial para superar los sesgos y abrir nuevas vías de comprensión. Las grandes revoluciones científicas y filosóficas a menudo han venido de la mano de aquellos que se atrevieron a cuestionar las ideas establecidas y a ver el mundo desde una perspectiva diferente. Einstein es un ejemplo clásico de alguien que rompió con las nociones previas de espacio y tiempo, proponiendo una nueva forma de entender la realidad que ha transformado nuestra visión del universo. Su capacidad para ir más allá de la intuición y los prejuicios de su época fue clave para sus descubrimientos. Es fascinante considerar cómo nuestras concepciones del tiempo, el espacio y la realidad continúan evolucionando a medida que exploramos más profundamente el cosmos y la naturaleza del universo. Cuestionar conceptos fundamentales es esencial para el progreso del conocimiento y la comprensión. Por ejemplos, ¿qué es real? ¿Cómo definimos la realidad? ¿Es una construcción mental, una ilusión, o algo tangible y absoluto? ¿Qué es la conciencia?
¿Es un producto del cerebro o algo más fundamental? ¿Puede existir independientemente de la materia? ¿Qué constituye la identidad de una persona? ¿Es estática o cambia con el tiempo? ¿Cómo afectan la memoria y la percepción a nuestra noción de nosotros mismos? ¿Existe realmente el libre albedrío o nuestras acciones están determinadas por causas previas o leyes naturales? ¿Son los valores morales objetivos o subjetivos? ¿Existen independientemente de los seres humanos o son construcciones sociales? ¿Cómo influye el lenguaje en nuestra percepción del mundo? ¿Es el lenguaje simplemente un medio de comunicación o moldea nuestra realidad? ¿Es la causalidad una relación fundamental del universo o una forma en que interpretamos la secuencia de eventos? ¿Cómo debemos entender el concepto de infinito? ¿Es meramente teórico o puede tener manifestaciones reales? ¿Es posible demostrar racionalmente la existencia o inexistencia de una entidad suprema? ¿Es el universo finito o infinito? ¿Tiene un propósito o es el resultado de procesos aleatorios? Estos son solo algunos ejemplos de los muchos conceptos que los filósofos, científicos y pensadores han cuestionado y continúan explorando. Cada uno de estos temas puede llevar a profundas discusiones y a veces a más preguntas que respuestas, pero es precisamente este cuestionamiento el que impulsa la búsqueda de conocimiento y entendimiento. Volvemos al tema. El concepto de tiempo es una de las nociones más fundamentales y, al mismo tiempo, una de las más complejas de definir tanto en filosofía como en ciencia. En la física, mecánica clásica, aquí, el tiempo se considera una magnitud absoluta, idéntica para todos los observadores. Se clasifica en eventos pasados, el presente como punto de observación y eventos futuros. Mecánica relativista, en la teoría de la relatividad, el tiempo es relativo y puede variar según el observador y el sistema de referencia. Dos eventos pueden ser simultáneos para un observador y no para otro. Mecánica cuántica, el tiempo en esta rama es tratado de manera diferente, y algunos físicos teorizan que podría ser una magnitud emergente, no un componente fundamental del universo. En la filosofía, Platón consideraba el tiempo como la imagen móvil de la eternidad inmóvil, una copia del mundo de las ideas. Aristóteles definió el tiempo como la cantidad de movimiento según el antes y el después, donde el presente está en continuo movimiento y se transforma inmediatamente en pasado. San Agustín famosamente dijo: ¿qué es, pues, el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé, pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. Esto refleja la dificultad de definir el tiempo de manera concreta. El tiempo también se discute en relación con el espacio, la autonomía ontológica del tiempo respecto a la mente y la posibilidad de que el tiempo exista independientemente del espacio. El tiempo puede ser visto como una secuencia que ordena los acontecimientos en pasado, presente y futuro desde una perspectiva física, mientras que en filosofía se debate su naturaleza real, su medibilidad y su existencia misma. La comprensión del tiempo sigue siendo un tema abierto a la interpretación y al debate en múltiples disciplinas. La paradoja de los gemelos es un experimento mental en la teoría de la relatividad especial de Einstein que ilustra cómo el tiempo puede transcurrir a diferentes velocidades para personas en diferentes situaciones. Imagina dos gemelos, uno de los cuales realiza un viaje espacial a una velocidad cercana a la de la luz, mientras que el otro se queda en la Tierra. Según la relatividad especial, el tiempo transcurre más lentamente para el gemelo que viaja a alta velocidad en comparación con el que permanece en reposo. Cuando el gemelo viajero regresa a la Tierra, descubre que ha envejecido mucho menos que su hermano que se quedó. Esto se debe a la dilatación del tiempo, un fenómeno predicho por la relatividad especial que ocurre a velocidades cercanas a la de la luz. Desde la perspectiva del gemelo viajero, el tiempo ha pasado más lentamente durante su viaje, mientras que para el gemelo que se quedó en la Tierra, el tiempo ha seguido su curso normal. Esta paradoja no es solo una curiosidad teórica, tiene confirmación experimental. Por ejemplo, se ha observado la dilatación del tiempo en partículas subatómicas que se mueven a altas velocidades y también es un factor que se tiene en cuenta en la tecnología de navegación por satélite, como el GPS. La paradoja de los gemelos muestra que el tiempo no es absoluto y que puede fluir a diferentes ritmos dependiendo de la velocidad a la que se mueve un objeto. Es un concepto fascinante que desafía nuestra intuición sobre cómo funciona el universo. La teoría del tiempo como una dimensión es fundamental en la física moderna y está intrínsecamente ligada a la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Dos molares importantes.
Relatividad especial. En 1905 Einstein propuso la relatividad especial, que transformó nuestra comprensión del tiempo y el espacio. Según esta teoría, el tiempo no es una entidad absoluta e independiente, sino que está vinculado al espacio formando un tejido de 4 dimensiones conocido como espacio-tiempo. En este modelo el tiempo se considera la cuarta dimensión, junto a las 3 dimensiones espaciales que experimentamos en la vida cotidiana. Relatividad general. En 1915 Einstein amplió su teoría al incluir la gravedad en la ecuación. La relatividad general describe cómo la presencia de materia y energía curva el espacio-tiempo. Esta curvatura es lo que percibimos como gravedad. Así, objetos masivos como planetas y estrellas distorsionan el espacio-tiempo a su alrededor, afectando el movimiento de otros objetos y el flujo del tiempo. Y sus implicaciones. Dilatación del tiempo. La teoría predice que el tiempo puede dilatarse o contraerse dependiendo de la velocidad de un objeto o la presencia de un campo gravitatorio. Esto significa que el tiempo puede transcurrir a diferentes ritmos en diferentes partes del universo. Constancia de la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es constante y no cambia, independientemente del estado de movimiento del observador. Esto tiene implicaciones profundas en cómo medimos el tiempo y el espacio. Unidades de medida. La teoría ha llevado a la necesidad de desarrollar medidas estándar más precisas, como el uso de relojes atómicos para medir el tiempo con un alto grado de precisión. La teoría del tiempo como una dimensión nos dice que el tiempo es relativo y está entrelazado con el espacio, formando el espacio-tiempo. Esta perspectiva ha revolucionado la física y ha tenido numerosas aplicaciones prácticas, como en los sistemas de navegación por satélite. Las paradojas temporales son situaciones hipotéticas que surgen de la idea del viaje en el tiempo, especialmente cuando se considera la posibilidad de viajar al pasado. Estas paradojas plantean preguntas sobre la coherencia lógica y las consecuencias de alterar eventos históricos. Paradoja del abuelo. Esta es quizás la más famosa de las paradojas temporales. Plantea el escenario en el que una persona viaja al pasado y evita que sus abuelos se conozcan, o incluso llega a matar a su abuelo. Si esto sucediera, el viajero en el tiempo nunca habría nacido, lo que hace que sea imposible que haya viajado al pasado para realizar tal acción. Paradoja de la predestinación. También conocida como causalidad en bucle, esta paradoja ocurre cuando un evento en el futuro es la causa de un evento en el pasado, que a su vez es la causa del evento en el futuro. Un ejemplo clásico es el de una persona que recibe información o un objeto de su yo futuro, y luego viaja al pasado para entregar esa misma información u objeto a su yo más joven. Paradoja del conocimiento. Esta paradoja se refiere a la adquisición de conocimiento sin un origen claro. Por ejemplo, si una persona viaja al pasado y enseña a Einstein la teoría de la relatividad antes de que él la desarrolle, ¿quién es realmente el autor de la teoría? Paradoja de la consistencia. La paradoja de la consistencia cuestiona si sería posible realizar acciones en el pasado que cambiarían el presente de manera significativa. Según la hipótesis del universo autoconsistente, cualquier acción realizada en el pasado ya formaba parte de la historia y, por lo tanto, no cambiaría el presente. Paradoja de Newcomb, que no es una paradoja temporal en el sentido estricto, está relacionada con la predicción del futuro. En esta paradoja, un ser supuestamente omnisciente predice nuestras acciones futuras. Si actuamos en contra de la predicción, ¿significa esto que la predicción estaba equivocada o que no somos libres de elegir? Estas paradojas exploran los límites de nuestra comprensión del tiempo y la causalidad. A menudo se utilizan en la ciencia ficción para plantear intrigantes dilemas morales y lógicos. Aunque el viaje en el tiempo no es posible según nuestro conocimiento actual de la física, las paradojas temporales ofrecen un campo fértil para la especulación y el debate filosófico. La teoría de los universos paralelos, también conocida como la hipótesis del multiverso, es una fascinante área de especulación dentro de la física teórica y la cosmología. La idea de los universos paralelos surge de varias interpretaciones de la mecánica cuántica, en particular la interpretación de muchos mundos propuesta por Hugh Everett. Según esta interpretación, cada decisión o evento cuántico que tiene múltiples posibles resultados se realiza en todos los sentidos posibles, cada uno en un universo separado. Otra teoría relacionada es la teoría de las cuerdas, que sugiere la existencia de más dimensiones espaciales de las que percibimos. En algunos modelos de teoría de cuerdas, estas dimensiones adicionales podrían permitir la existencia de múltiples universos con diferentes leyes de la física. Además, el concepto de inflación cósmica también puede implicar un multiverso.
Según esta teoría, diferentes regiones del espacio podrían inflarse a diferentes ritmos, creando burbujas de universos con propiedades físicas distintas. Es importante destacar que la teoría de los universos paralelos es altamente especulativa y, hasta la fecha, no hay evidencia empírica directa que la respalde. Sin embargo, es un campo activo de investigación que desafía nuestra comprensión del cosmos y plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la realidad. La paradoja del gato de Schrödinger y la teoría de los universos paralelos están relacionadas a través de la mecánica cuántica y la interpretación de muchos mundos. La paradoja del gato de Schrödinger, propuesta por Erwin Schrödinger, es un experimento mental que ilustra la naturaleza aparentemente paradójica de la mecánica cuántica. En el experimento, un gato se coloca en una caja sellada con un dispositivo que tiene un 50% de probabilidades de liberar veneno y matar al gato. Según las leyes de la mecánica cuántica, hasta que la caja se abra y se observe el resultado, el gato está en un estado de superposición, vivo y muerto al mismo tiempo. La interpretación de muchos mundos de la mecánica cuántica, propuesta por Hugh Everett, sugiere que todas las posibles alternativas en la mecánica cuántica ocurren en universos separados. En el contexto de la paradoja del gato de Schrödinger, esto significaría que hay un universo en el que el gato está vivo y otro en el que está muerto. Esta interpretación elimina la paradoja al sugerir que no hay colapso de la función de onda, el proceso por el cual un sistema cuántico pasa de múltiples estados posibles a un estado definido al ser observado. En cambio, cada posible estado del gato corresponde a un universo diferente en el multiverso. La relación entre la paradoja del gato de Schrödinger y la teoría de los universos paralelos radica en la idea de que todas las posibilidades existen en algún nivel de la realidad, y que la observación de un evento cuántico es lo que determina en qué universo nos encontramos. El experimento de la doble rendija es un experimento fundamental en la física cuántica que demuestra la dualidad onda-partícula de la luz y la materia. Fue realizado por primera vez por Thomas Young en 1801 para demostrar el comportamiento ondulatorio de la luz. Configuración del experimento. Se utiliza una fuente de luz coherente como un láser, que emite hacia una pantalla con dos rendijas paralelas. La luz que pasa a través de las rendijas se proyecta en una pantalla de observación situada detrás de las rendijas. Observaciones clásicas. Si la luz fuera simplemente una partícula, esperaríamos ver dos franjas iluminadas directamente detrás de las rendijas. Sin embargo, lo que se observa es un patrón de interferencia de franjas brillantes y oscuras, similar al patrón que se formaría si las ondas de agua pasaran a través de las rendijas y se encontraran en la pantalla. Implicaciones cuánticas. El patrón de interferencia sugiere que cada fotón no solo pasa por una rendija, sino que de alguna manera pasa por ambas rendijas al mismo tiempo, interfiriendo consigo mismo. Este fenómeno es un ejemplo de superposición cuántica, donde una partícula existe en múltiples estados al mismo tiempo. Experimentos modernos. Cuando se agregan detectores para observar por cuál rendija pasa realmente un fotón, el patrón de interferencia desaparece y se obtienen dos franjas, como si la partícula solo pasara por una rendija. Esto ilustra el principio de incertidumbre de Heisenberg. El acto de medir altera el sistema y cambia el resultado del experimento. Conclusión. Experimento de la doble rendija muestra que las partículas subatómicas como los fotones y los electrones pueden comportarse tanto como ondas como partículas. Además, pone de manifiesto la naturaleza probabilística de la mecánica cuántica y cómo la observación afecta al estado de un sistema. Este experimento ha sido fundamental para el desarrollo de la teoría cuántica y continúa siendo un área de investigación activa y fascinación dentro de la física. La relación entre el experimento de la doble rendija y la teleportación cuántica radica en los principios fundamentales de la mecánica cuántica que ambos fenómenos ilustran, como la superposición y el entrelazamiento cuántico. El experimento de la doble rendija demuestra la dualidad onda-partícula y la superposición cuántica, mostrando que partículas como electrones y fotones pueden existir en múltiples estados al mismo tiempo y no adoptan un estado definido hasta que se realiza una medición. Este comportamiento es central para entender cómo funciona la teleportación cuántica. La teleportación cuántica, por otro lado, es un proceso por el cual se transmite información cuántica un qubit de un lugar a otro, utilizando el entrelazamiento cuántico como recurso. En la teleportación cuántica, dos partículas están entrelazadas de tal manera que el estado de una afecta instantáneamente al estado de la otra, independientemente de la distancia que las separe.
Cuando se realiza una medición en una de las partículas entrelazadas, el estado de la otra partícula colapsa instantáneamente en un estado correlacionado, permitiendo la transferencia de información cuántica. Ambos conceptos son ejemplos de cómo la mecánica cuántica desafía nuestra intuición basada en el mundo. La idea de viajar en el tiempo y las paradojas que podrían surgir de tal posibilidad han sido temas de gran interés tanto en la ciencia ficción como en la física teórica. A menudo ilustrada en películas como Regreso al futuro, plantea la cuestión de qué sucedería si interactuamos con nuestro yo pasado o alteramos eventos históricos. En la física teórica, particularmente en la teoría de la relatividad de Einstein, el tiempo es una dimensión más del espacio-tiempo, y aunque la teoría permite soluciones matemáticas que podrían interpretarse como viajes en el tiempo, estas soluciones a menudo requieren condiciones físicas que no se dan en nuestro universo conocido, como la existencia de curvas cerradas de tipo tiempo o agujeros de gusano estables. La paradoja del abuelo es un ejemplo clásico de una paradoja temporal que surge de la idea del viaje en el tiempo al pasado. Si una persona viajara al pasado y alterara un evento que impidiera su propia existencia, esto crearía una contradicción lógica, ya que entonces no podría haber viajado al pasado para realizar tal acción. Algunos teóricos han propuesto la idea de universos paralelos para resolver estas paradojas, sugiriendo que cada acción en el pasado crea una nueva línea temporal o universo paralelo, evitando así la contradicción en la línea temporal original. Sin embargo, estas son especulaciones teóricas y no hay evidencia empírica que respalde la posibilidad de viajar en el tiempo ni la existencia de universos paralelos. Aunque el viaje en el tiempo es un concepto fascinante y un recurso popular en la narrativa de ciencia ficción, actualmente no hay una base científica que permita tal posibilidad según nuestro entendimiento del universo. Las paradojas temporales sirven como interesantes ejercicios mentales que desafían nuestra comprensión de la causalidad y la estructura del espacio-tiempo. El concepto de lazos temporales se relaciona con la idea de conexiones a través del tiempo, y aunque no es un término comúnmente utilizado en física, puede interpretarse de varias maneras en diferentes contextos. En el ámbito de la física teórica y la ciencia ficción, un lazo temporal podría referirse a una situación donde los eventos se repiten o están conectados de manera cíclica a través del tiempo, lo que podría ser similar a lo que se conoce como un bucle temporal o causal. En un bucle temporal, un evento o serie de eventos se repiten en un ciclo cerrado dentro del espacio-tiempo. Esto significa que ciertos eventos en el pasado pueden estar directamente conectados con eventos en el futuro, creando un ciclo que se repite indefinidamente. Este concepto es popular en la ciencia ficción y a menudo se explora en historias que involucran viajes en el tiempo, donde los personajes experimentan el mismo periodo de tiempo una y otra vez. En términos de física teórica, los lazos temporales podrían estar relacionados con soluciones hipotéticas en la relatividad general, como las curvas cerradas de tipo tiempo, que son trayectorias en el espacio-tiempo que permitirían a un objeto regresar a su propio pasado. Sin embargo, estas soluciones generalmente requieren condiciones exóticas y no se han observado en la realidad. Por otro lado, en un sentido más filosófico o metafórico, los lazos temporales pueden referirse a la capacidad humana de conectar eventos a través del tiempo mediante la memoria, la historia y la transmisión de conocimientos. Esta interpretación se alinea con la idea de que los seres humanos tienen la capacidad única de transmitir información y conocimiento de una generación a otra, creando una continuidad a través del tiempo. El concepto de lazos temporales puede abarcar desde la repetición cíclica de eventos en un contexto de ciencia ficción hasta la conexión de eventos a través del tiempo en un sentido más cultural o histórico. Un bucle temporal, en teoría, es un concepto de la física y la ciencia ficción donde una secuencia de eventos se repite continuamente en un ciclo cerrado dentro del espacio-tiempo. En la práctica, un bucle temporal implicaría que ciertos eventos o periodos de tiempo se experimentan una y otra vez, sin avanzar hacia un futuro lineal. Para entender cómo funcionaría un bucle temporal en la práctica, podemos considerar dos perspectivas, la teórica y la narrativa de la ciencia ficción. Desde la perspectiva teórica. En la relatividad general, existen soluciones matemáticas como las curvas cerradas de tipo tiempo que permitirían, en teoría, viajar al pasado. Sin embargo, estas soluciones requieren condiciones exóticas y no se han observado en la realidad. La lógica de bucle temporal es un concepto teórico que sugiere la posibilidad de enviar información al pasado. Por ejemplo, un programa podría esperar recibir un resultado desde el futuro, verificarlo en el presente y, si es correcto, enviarlo de vuelta al pasado. Desde la perspectiva de la ciencia ficción.
En las historias, un personaje puede encontrarse reviviendo el mismo día o momento repetidamente. Durante cada repetición, pueden intentar diferentes acciones para romper el ciclo y avanzar en el tiempo. El personaje generalmente retiene los recuerdos de cada repetición, lo que le permite aprender y adaptarse con cada ciclo. En ambos casos, la idea de un bucle temporal plantea preguntas sobre la causalidad y la naturaleza del tiempo. Aunque es un concepto intrigante, es importante señalar que los bucles temporales son, hasta ahora, puramente hipotéticos y no hay evidencia empírica de su existencia en la realidad física. Son más un dispositivo narrativo utilizado en la ficción para explorar temas de destino, libre albedrío y consecuencias de las acciones. La paradoja del abuelo es un concepto hipotético que surge de la idea del viaje en el tiempo, y se relaciona con los bucles temporales en cuanto a las implicaciones de alterar eventos pasados. La paradoja se presenta cuando un viajero en el tiempo regresa al pasado y realiza una acción que podría prevenir su propia existencia en el futuro, como matar a su abuelo antes de que éste conciba a uno de sus padres. En un bucle temporal, los eventos se repiten en un ciclo cerrado, lo que podría permitir a alguien experimentar el mismo periodo de tiempo una y otra vez. Si durante uno de estos ciclos el viajero en el tiempo decidiera alterar un evento crucial como el nacimiento de su abuelo, esto podría generar una paradoja. La relación entre ambos conceptos radica en las preguntas fundamentales sobre la causalidad y la naturaleza del tiempo que plantean. Ambos desafían la idea de una línea temporal lineal y única, sugiriendo que las acciones en el pasado pueden tener efectos directos y no lineales sobre el presente y el futuro. En la práctica, tanto los bucles temporales como la paradoja del abuelo son conceptos teóricos que aún no tienen confirmación en la realidad física, pero son útiles para explorar las posibles consecuencias de viajar en el tiempo y para entender mejor la estructura del espacio-tiempo en la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica. ¿Cómo se relaciona esto con la teoría de los universos paralelos? La relación entre los bucles temporales y la teoría de los universos paralelos es un tema de gran interés en la física teórica y la cosmología. Bucles temporales. Los bucles temporales implican la repetición de eventos en un ciclo cerrado dentro del espacio-tiempo. Si se pudieran alterar eventos en el pasado, como en la paradoja del abuelo, esto podría llevar a contradicciones lógicas y paradojas temporales. Teoría de los universos paralelos. La teoría de los universos paralelos, o multiverso, sugiere la existencia de múltiples realidades simultáneas, cada una con sus propias leyes físicas y constantes universales. Según la interpretación de muchos mundos de la mecánica cuántica, cada decisión o evento cuántico daría lugar a un universo separado. Conexión entre los conceptos. La teoría de los universos paralelos puede ofrecer una solución a las paradojas que surgen de los bucles temporales. Si cada acción en el pasado crea una nueva línea temporal o universo paralelo, entonces las acciones que cambiarían el presente no afectarían la línea temporal original, evitando así las paradojas. Por ejemplo, en la paradoja del abuelo, si el viajero en el tiempo mata a su abuelo, esto no eliminaría su propia existencia en su universo original, en cambio, crearía una nueva línea temporal en la que él no nacería. En este escenario no hay contradicción, ya que cada línea temporal es parte de un universo paralelo diferente. La teoría de los universos paralelos proporciona un marco teórico que podría permitir la coexistencia de múltiples historias sin conflictos lógicos, lo que podría ser una forma de resolver las paradojas asociadas con los bucles temporales y el viaje en el tiempo. Sin embargo, es importante recordar que estos conceptos son altamente especulativos y aún no se han observado en la práctica. ¿Cómo se relaciona esto con la teoría de cuerdas? La teoría de cuerdas se relaciona con los conceptos que hemos discutido, especialmente con la idea de universos paralelos y la naturaleza fundamental del tiempo y el espacio. Te explico cómo. Universos paralelos. La teoría de cuerdas propone que el espacio-tiempo tiene muchas más dimensiones de las que podemos percibir, específicamente 11. Esto abre la posibilidad a la existencia de múltiples universos paralelos, cada uno con diferentes dimensiones y leyes físicas. Naturaleza del tiempo y el espacio. En la teoría de cuerdas, las partículas fundamentales son vistas como vibraciones de cuerdas unidimensionales. Estas cuerdas pueden vibrar en diferentes modos, lo que da lugar a diferentes partículas y fuerzas, incluyendo la gravedad. Esto se relaciona con la idea del tiempo como una dimensión, ya que las cuerdas vibran no solo a través del espacio sino también a través del tiempo. Relatividad y mecánica cuántica. La teoría de cuerdas busca unificar la mecánica cuántica y la relatividad general, dos pilares fundamentales de la física moderna que hasta ahora han sido inconsistentes entre sí.
La teoría de cuerdas podría proporcionar una descripción unificada de todas las partículas y fuerzas del universo, incluyendo la gravedad, en un marco coherente. Bucles temporales y paradojas. Aunque la teoría de cuerdas no trata directamente con bucles temporales o paradojas temporales como la paradoja del abuelo, su marco teórico podría ofrecer herramientas para entender mejor estas cuestiones. Por ejemplo, si cada decisión crea un nuevo universo en el multiverso de cuerdas, esto podría evitar las paradojas asociadas con el viaje en el tiempo. En esencia, la teoría de cuerdas es un intento ambicioso de explicar la naturaleza del universo a un nivel muy fundamental, y se relaciona con los temas cuanto a la estructura del espacio-tiempo, la posibilidad de universos paralelos y la búsqueda de una teoría unificada que pueda reconciliar la relatividad general con la mecánica cuántica. ¿Cómo se relaciona esto con la teoría M? La teoría M es una evolución de la teoría de cuerdas que intenta unificar las 5 teorías de cuerdas conocidas en un solo marco teórico. Se relaciona con los conceptos de la siguiente manera. Universos paralelos y dimensiones adicionales. La teoría M postula la existencia de 11 dimensiones, en lugar de las 10 que sugiere la teoría de cuerdas. Esto amplía el concepto de universos paralelos, ya que podría haber una diversidad aún mayor de universos en el multiverso, cada uno con diferentes dimensiones y leyes físicas. Naturaleza del tiempo y el espacio. Al igual que la teoría de cuerdas, la teoría M considera que las partículas fundamentales son objetos unidimensionales, cuerdas, que vibran en el espacio-tiempo. Sin embargo, la teoría M también incluye objetos de mayor dimensión, como las brañas, que pueden ser de 0 a 9 dimensiones. Estas brañas pueden interactuar de maneras que podrían dar lugar a fenómenos como bucles temporales o permitir la existencia de paradojas sin contradicciones. Unificación de la física. La teoría M busca unificar todas las fuerzas fundamentales del universo, incluyendo la gravedad, en una sola teoría. Esto se relaciona con la discusión sobre la teoría del tiempo como una dimensión y cómo el espacio-tiempo puede ser curvado o distorsionado por la materia y la energía. Resolución de paradojas. En el contexto de la teoría M, las paradojas temporales como la paradoja del abuelo podrían resolverse mediante la existencia de múltiples brañas y universos paralelos, donde cada acción crea una nueva línea temporal en una braña diferente, evitando así las contradicciones en la línea temporal original. La teoría M es un intento de proporcionar una descripción más completa y unificada del universo, y se relaciona estrechamente con los temas de universos paralelos, la naturaleza del tiempo y el espacio, y la posibilidad de resolver paradojas temporales dentro de un marco teórico coherente. La flecha del tiempo. El tiempo como lo conocemos podría no existir.